Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los adjetivos. ¿Qué sabemos de los adjetivos? Primero, sabemos que están en conexión sintáctica con los sustantivos. Si no recuerdan cuáles eran los sustantivos y de qué hablamos cuando hablamos de conexiones sintácticas, les recomiendo revisar los videos de ambos temas. En segundo lugar, sabemos que los adjetivos modifican al sustantivo semántica y sintácticamente. Es decir, que lo va a modificar al nivel de la oración y al nivel de su significado. Por otro lado, el adjetivo también varía en género y número, con algunas excepciones que vamos a ver más adelante. Por último, podemos decir que los adjetivos pueden ir prepuestos o pospuestos al sustantivo. Y además, la función privativa, es decir, la única que puede cumplir el adjetivo, es ser especificador o atributo de, ya sabemos, del sustantivo, ¿sí? Atributo. Se entiende de esta manera su función privativa ser especificador o atributo del sustantivo. Veamos una serie de ejemplos para entender un poquito mejor esta caracterización general de los adjetivos. Bien, como verán, acá tenemos una serie de ejemplos cortitos y simples. Veamos primero cuáles son los sustantivos que tenemos. Coche, tarde, ¿cuál otro? Lugar, muy bien. Cuento, casas, caras. Perfecto. Ahora bien, miremos lo siguiente. En estos ejemplos, ¿qué tenemos? En esos ejemplos tenemos adjetivos prepuestos, es decir, antes del sustantivo. A su vez, ¿qué tenemos en los demás ejemplos? Tenemos adjetivos pospuestos, es decir, que van después del sustantivo. Esto va a depender del tipo de discurso que estemos haciendo, como también en muchos idiomas van a aparecer adjetivos siempre propuestos o adjetivos siempre pospuestos. En nuestro idioma es más común usarlo de esta manera, pero no sabemos en el tipo de oración que estemos usando qué es lo que va a ser mejor para la comunicación. De manera que nosotros tenemos en cuenta ambos tipos de posiciones. Veamos otras cositas en particular. Coche grande. ¿Qué tenemos acá? Grande. ¿Está concordando con coche? Sí, está concordando. ¿Por qué? Porque ambos están en singular. Ahora ustedes dirán, ¿pero grande va a flexionar en género? ¿Yo puedo decir granda, grando, grande? No, solo puedo decir grande.
¿Por qué solo puedo decir grande? Porque este va a ser un tipo de adjetivo que solo flexiona el número. Pero ese es un tema que vamos a ver próximamente. De todas maneras, algunos adjetivos no varían en género y flexionan solo en número. ¿Qué va a pasar con fría tarde? Fría tarde. Esto sí está en singular ambos y femenino. De todas maneras, recuerden que la conexión sintáctica en este caso me está mostrando que tarde no muestra su género, pero lo pide y el adjetivo le contesta. Les vuelvo a decir que si no recuerdan las conexiones sintácticas, revisen el video correspondiente conexiones sintácticas, que les va a aclarar un poco más la conexión que se da entre adjetivo y sustantivo. En lugar amplio tenemos nuevamente lo mismo, singular, pero en este caso va a ser un masculino. Nuevamente, lugar no muestra su género, pero sí lo pide y amplio le contesta. Pasa algo parecido con buen cuento, no existe cuenta. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos los plurales, ¿sí? Tenemos ambos plurales. Tenemos plurales. Verán entonces que el adjetivo va a variar siempre estando en conexión con el sustantivo al que modifica. De esta manera, entendemos que hay una modificación de tipo semántica. ¿Por qué semántica? Porque no es lo mismo decir tarde fría que tarde calurosa. De manera que el adjetivo va a modificar semánticamente esa tarde. Y también hay una modificación sintáctica, que donde se ve en estos tipos de conexiones y en el atributo, que es la función que cumple el adjetivo con el sustantivo. Hacemos un repaso entonces de lo que acabamos de ver. Recordemos entonces que este es un panorama general a los adjetivos. Los adjetivos están en conexión sintáctica con los sustantivos. Recuerden revisar y hacer un repaso de las conexiones sintácticas. Modificar el sustantivo semántica en su significado y sintácticamente en su posición en la oración. Varían en género y número, pero con algunas excepciones. Hay excepciones que vamos a ver más específicamente más adelante. Pueden ir prepuestos, es decir, antes del sustantivo, o pospuestos, es decir, después del sustantivo. Su función privativa es ser especificador o atributo del sustantivo. De esta manera vimos un panorama general de los adjetivos y los invito a ver próximamente la clasificación de cada uno de ellos en esta clase de palabras.